Lo que mamá dejó. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Lo sé, porque llevaba casi una hora mirando el techo, con el teléfono sobre el pecho, incapaz de dormir. Cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla, algo dentro de mí se apretó. Las llamadas de madrugada en mi familia nunca traían buenas noticias. Levanté el teléfono. Ya no está. Mi niña. Su voz sonaba rota, diferente. Tu mamá se fue. El mundo dejó de girar. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí, con el teléfono en la mano y esa frase resonando en mi cabeza como un eco que no encontraba dónde detenerse. Mi madre. Mi ancla. La mujer que me enseñó a mantenerme de pie cuando todo a mi alrededor intentaba doblarme, se había ido. Así, de repente, sin que yo pudiera despedirme. Manejé durante 3 horas con los ojos nublados, viendo las líneas de la carretera convertirse en rayas borrosas de blanco y amarillo. Cuando llegué al amanecer a la casa donde crecí, el olor a café de mamá todavía flotaba en el aire. Su taza favorita seguía en el fregadero. Sus anteojos de leer descansaban sobre la mesita de la sala. Su cobija azul, la que nunca abandonaba, todavía guardaba la forma de su cuerpo en el sofá. Me senté ahí y no pude moverme por un largo rato. Mi padre estaba en la cocina con cara de haber envejecido 10 años de un golpe. Mi hermano Rodrigo estaba sentado a su lado. Los ojos enrojecidos pero con esa expresión que yo conocía demasiado bien. Esa expresión calculadora que nunca lograba disfrazar del todo. Esa mirada que hacía cuentas incluso cuando pretendía llorar. Lo vi, y supe que algo malo venía. Rodrigo siempre fue el hijo dorado. 4 años mayor que yo, con ese encanto superficial que convencía a todo el mundo durante los primeros 20 minutos. Mientras yo trabajaba 2 empleos para pagar mi carrera de enfermería, él saltaba de proyecto en proyecto, siempre con la mano extendida, siempre con una excusa nueva, siempre prometiendo que esta vez sería diferente. Mamá lo veía. Mamá siempre lo veía. Pero mi padre era incapaz de ver los defectos de su único hijo varón. Esa noche, mientras los vecinos traían comida y la casa se llenaba de ese silencio pesado que rodea a los muertos, mi padre anunció en la mesa que Rodrigo había perdido el trabajo otra vez. Que su novia lo había dejado. Que estaba pasando por un momento difícil. Lo que necesita es un nuevo comienzo, dijo papá, mirándome de reojo. Quizás regresar a estudiar, pero necesitaría apoyo para arrancar. Yo acababa de enterrar a mi madre esa mañana. Papá, dije con la voz tensa. ¿Podemos no hablar de esto hoy? La familia cuida a la familia, respondió, y reconocí ese tono. Era el mismo con el que me había presionado cederle mi carro a los 16 años porque Rodrigo lo necesitaba más. El mismo con el que me había convencido de firmar un préstamo que mi hermano nunca pagó. Después hablamos, dije, y me levanté. Detrás de mí, alcancé a escuchar a Rodrigo susurrarle algo a papá. Los dos se rieron. En el velorio de mi madre. Se rieron. 3 días después del funeral nos reunimos en la notaría de la licenciada Martínez. Era una oficina pequeña y ordenada que olía a libros viejos y barniz. La licenciada Martínez había sido amiga de mi madre durante 30 años. Me apretó la mano con una mirada que cargaba tanta tristeza que casi me derrumbo ahí mismo. Tu madre era una mujer extraordinaria, me dijo en voz baja. Mi padre y Rodrigo se sentaron al otro lado del escritorio de caoba. Los dos impacientes. Rodrigo no dejaba de revisar el teléfono. Papá tenía la pierna rebotando bajo la mesa. En la sala de espera los había visto cabeza con cabeza, hablando en voz muy baja. Conspirando. La licenciada abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. El testamento de Evelia es claro, pero hay disposiciones específicas que ella quería honrar. Comencemos. Podemos ir directo a los bienes, interrumpió Rodrigo. O este sea, todos sabemos más o menos qué había. La casa, el seguro de vida, los ahorros. La licenciada lo miró con una frialdad que no esperaba. Señor Rodrigo, el patrimonio de su madre es más considerable de lo que usted cree. Ella era muy inteligente con su dinero. Mi cabeza se levantó sola. Considerable. Mamá había trabajado toda su vida como secretaria en una escuela pública. Papá había sido empleado del correo. Vivíamos bien, pero modestamente. Nada de lujos, nada de excesos. ¿Cuánto?, preguntó mi padre inclinándose hacia adelante. La licenciada me miró directamente a mí. Aproximadamente $1.200.000. El silencio duró exactamente 2 segundos. Rodrigo se puso de pie de un salto. Mi padre abrió la boca. Yo me quedé congelada en mi silla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. $1.200.000. ¿De dónde? Eso es imposible, susurré. Tu madre invirtió con mucha disciplina durante 40 años, explicó la licenciada. Quería asegurar el futuro de sus hijos. Vi en los ojos de Rodrigo algo que me revolvió el estómago. No era sorpresa, era codicia pura, sin ningún intento de disimularla. Y en los ojos de mi padre vi algo que nunca le había visto. Un cálculo frío reemplazando al dolor. Vamos a la distribución, dijo papá, la voz tensa de una emoción que ya no era tristeza. ¿Cómo se divide? La licenciada volvió a mirarme. Aquí es donde la situación se pone interesante. Evelia me designó como ejecutora inicialmente. Pero hace 3 meses cambió el testamento. ¿Lo cambió?, dijo Rodrigo. ¿A favor de quién? De su hija. La licenciada asintió en mi dirección.
El patrimonio completo queda bajo su control como ejecutora principal y beneficiaria. El silencio que siguió fue de los que pesan. Yo no podía respirar. No podía moverme. Mamá me había dejado a mí a cargo. ¿Por qué no me lo había dicho? Eso es ridículo. Estalló Rodrigo. Ella es enfermera. ¿Qué sabe de manejar dinero? ¿Y cuándo me favorecieron a mí? La palabra me salió como un disparo. ¿Cuándo exactamente fui yo la favorita? La licenciada levantó la mano. Dejen que termine. La casa queda para ambos hijos en partes iguales. Rodrigo se relajó visiblemente. Pero solo si se cumplen ciertas condiciones. El seguro de vida, las inversiones y los activos líquidos se distribuyen a criterio de la ejecutora, siguiendo los lineamientos que Belia dejó por escrito. ¿Qué lineamientos? Pregunté. Tu madre dejó instrucciones muy detalladas. Quería asegurarse de que el dinero se usara con sabiduría y no se desperdiciara. Mencionó explícitamente su preocupación por conductas que habían sido destructivas. La cara de Rodrigo se puso del color de la remolacha. No hablamos en toda una semana. Yo me encerré en mi departamento intentando procesar todo. Mamá me había dejado en control de su legado, de 40 años de trabajo y disciplina y silencio. El peso de eso me aplastaba. Me la pasaba buscando respuestas en los rincones de mis recuerdos, intentando entender cuándo había empezado a planear todo esto. Cuándo había decidido que yo era la persona correcta para cargarlo. Y cuándo había decidido que no podía confiarle ese peso a mi padre. Al 8º día papá me llamó. Necesitamos hablar, los tres. Esta semana. Fui porque era mi padre. Porque una parte de mí todavía esperaba que el dolor lo hubiera cambiado algo, que la muerte de mamá hubiera abierto algo en él. Fue un error. Y llegué a la casa de mi infancia y los encontré sentados juntos en la sala, con esa postura de quien ya llegó a un acuerdo antes de que la otra persona entre al cuarto. Rodrigo tenía una libreta sobre las rodillas. Papá tenía esa expresión que yo reconocía de las peores conversaciones de mi niñez. Siéntate, dijo papá. Me senté. Esto tiene que resolverse en familia. Comenzó, con una calma que me puso alerta. Tu madre tomó una decisión en un momento difícil, cuando ya estaba enferma, probablemente influenciada por la licenciada Martínez o por quién sabe quién. Pero tú y yo sabemos que lo correcto es que ese dinero se divida en partes iguales. El testamento dice otra cosa. Respondí. El testamento se puede impugnar, dijo Rodrigo. Rodrigo necesita ese dinero. Continuó papá, como si su hijo no acabara de hablar. Tiene deudas. Necesita un nuevo comienzo. Tú tienes trabajo, tienes estabilidad. Pagué mi carrera sola, papá. Trabajé 2 turnos durante años para no pedirte nada. ¿Eso te hizo fuerte? No. La palabra me salió tranquila, pero con un filo que no sabía que tenía. Mamá me hizo fuerte. Tú solo me hiciste invisible. La expresión de mi padre cambió. Escúchame bien. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz a ese tono peligroso que usaba cuando quería que no hubiera espacio para la réplica. Vas a darle a tu hermano lo que le corresponde. No la mitad. Todo. Eso es lo que hace una familia unida, todo. Repetí. Todo. Lo miré durante varios segundos. Miré también a Rodrigo, que me sostuvo la mirada con una mezcla de vergüenza y desafío que me confirmó que llevaban días ensayando esta conversación. ¿O qué? Pregunté. ¿O dejas de ser parte de esta familia? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un quiebre doloroso. Fue más bien como cuando una cuerda que lleva demasiado tiempo tensa finalmente cede. Un alivio extraño. Una claridad repentina. Me puse de pie. Entonces me voy. Si sales por esa puerta, empezó mi padre. Ya me estoy yendo, papá. Tomé mi bolsa. Lleva años que me estoy yendo. Hoy solo es la primera vez que lo hago con los ojos abiertos. Salí. La puerta se cerró detrás de mí. Detrás de ella escuché los gritos empezar. 2 semanas después nos reunimos en la sala de juntas del despacho de la licenciada Martínez. Mi padre llegó con un abogado, un hombre de traje caro y sonrisa de tiburón. Rodrigo llegó a su lado, arreglado pero con ojeras profundas. Yo llegué con mi propia abogada, una mujer de mirada afilada llamada doctora Reyes, que había revisado todo y me había confirmado lo que ya sabía. El testamento de mamá era blindado. Antes de que comenzaran los procedimientos formales, la licenciada Martínez habló. Evelia dejó un video. Quería que se viera si las cosas llegaban hasta aquí. No necesitamos ver ningún video, dijo el abogado de mi padre. Usted solicitó esta reunión, respondió la doctora Reyes con calma. Va a ver el video. La licenciada puso el reproductor sobre la mesa. Y entonces apareció mamá en la pantalla. Estaba sentada en esa misma oficina, con la espalda recta, y esa expresión suya que mezclaba cansancio y determinación. La fecha en la esquina de la pantalla marcaba 3 meses antes de su muerte. Se me cerró la garganta de golpe. Si están viendo esto, comenzó su voz, y el llanto me atacó sin aviso. Es porque las cosas salieron exactamente como yo temía. Mi padre se tensó en su silla. Quiero que quede muy claro que estoy en pleno uso de mis facultades. Tomé estas decisiones después de meses de consultas con abogados, con asesores financieros, con mi terapeuta. Lo que estoy haciendo no es un castigo. Es una protección.
Hizo una pausa. Rodrigo, hijo, te amo. Siempre te voy a amar. Pero el amor no alcanza para salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Te di dinero, oportunidades, segundas, terceras y décimas oportunidades. Cada vez lo desperdiciaste. La adicción al juego que comenzó en la universidad ha consumido tu vida. Y yo la habilité rescatándote cada vez. Rodrigo enterró la cara en las manos. Los $53.000 que te presté. La joyería que desapareció. Los medicamentos robados de mi botiquín. Todo está documentado porque sabía que este día iba a llegar. Sabía que lo ibas a negar. Sabía que tu padre te iba a defender. La imagen de mamá se endureció levemente cuando miró a la cámara. Tomás. El nombre completo de mi padre sonó como una sentencia. Te amé durante 43 años. Pero le fallaste a nuestro hijo al no exigirle nunca cuentas. Y le fallaste a nuestra hija al hacerla invisible mientras ella brillaba más que nadie en esta familia. Mi padre no dijo nada. Solo apretó la mandíbula. La verdad es que llevo 5 años preparando este momento. Desde aquella tarde en que vi a mi hija llorar en mi cocina, muerta de cansancio después de un doble turno, pidiéndome disculpas porque no podía permitirse un regalo de cumpleaños para su hermano. El mismo hermano que acababa de comprar una videoconsola con dinero que me había pedido prestado. Me quedé sin aire. Me acordé de ese día. Tenía 23 años y estaba tan agotada que apenas podía mantenerme de pie. Había ido a ver a mamá sintiéndome culpable por ser pobre, cuando en realidad lo único que había hecho era sobrevivir. Ese día entendí que también le había fallado a ella. La voz de mamá se suavizó. Le había fallado al no protegerla de una dinámica familiar que la desangraba poco a poco. Entonces me miró directamente a través de la pantalla, directamente a mí. Mi niña, para cuando veas esto yo ya no estaré. Y tú estarás sola enfrentando a todos. Vas a dudar de ti misma. Te vas a preguntar si estás siendo egoísta, si estás siendo cruel. Las lágrimas me caían sin que pudiera detenerlas. No lo eres. Eres valiente. Estás haciendo lo que yo no pude hacer durante casi toda mi vida. Estás eligiéndote a ti misma. Mamá hizo una pausa y se limpió los ojos. El dinero no es solo dinero, es libertad. Libertad de una familia que toma y no devuelve. Libertad para construir una vida sin sacrificarte constantemente en el altar de las malas decisiones ajenas. Libertad para decir que no sin culpa. Tomó aire. Tomás, espero que algún día puedas perdonarme, pero no me voy a disculpar por proteger a mi hija. Rodrigo, ruego que busques ayuda. Ayuda de verdad, no ayuda económica. Hay una provisión en el testamento. Si completas un programa certificado de rehabilitación y mantienes la sobriedad por 2 años, hay un fideicomiso esperándote. $50.000 para un verdadero nuevo comienzo. Pero tienes que ganártelo salvándote a ti mismo. Rodrigo levantó la vista bruscamente hacia la licenciada Martínez, que asintió confirmando. Mamá me volvió a mirar. ¿Y a ti? Mi corazón, mi fuerza. Te veo, siempre te he visto. Eres suficiente. Siempre fuiste suficiente. Vive, sé feliz. Y sabe que desde donde esté, voy a estar mirándote con un orgullo que no me cabe en el pecho. El video terminó. La sala permaneció en silencio por un largo momento. Mi padre parecía más viejo. Como si en los últimos 12 minutos hubiera envejecido de verdad, de ese modo que no tiene remedio. Rodrigo lloraba abiertamente, sin intentar ocultarlo. «Continuamos con la impugnación», susurró el abogado de mi padre. Mi padre tardó en responder. Lo vi mirar la pantalla donde mamá había estado, ahora negra y vacía. «No», dijo al fin. «No hay impugnación». 6 meses después estaba de pie en el jardín de mamá. Mi jardín ahora. La casa ya estaba vendida, dividida entre Rodrigo y yo según lo que el testamento establecía. Con mi parte había dado el enganche de una casa pequeña al otro lado de la ciudad. Algo mío. Un lugar donde construir recuerdos nuevos sin que cada rincón me recordara una versión vieja y dolorosa de mí misma. Rodrigo había ingresado a rehabilitación 3 semanas después de la reunión. El tío Jerónimo lo había acompañado, lo había apoyado, había hecho lo que mi padre debió hacer años antes. Era pronto para saber cómo terminaría. Pero había algo diferente en él cuando nos vimos brevemente antes de que entrara. Algo más tranquilo. Menos calculador. Como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera buscando la salida. Con papá no habíamos vuelto a hablar. Quizás nunca lo haríamos. Hay relaciones que no sobreviven a la verdad, y tal vez está bien que así sea. Yo había pasado toda mi vida intentando ganarme un amor que siempre fue condicional. Estaba cansada de audicionar para un papel en una familia que nunca me vio de verdad. Abrí el sobre que tenía en la mano. Mamá me había dejado una carta para cada mes del primer año. La licenciada Martínez me las había entregado numeradas, con instrucciones de no abrirlas antes de tiempo. Esta era la del mes 6. La letra de mamá llenaba la página y casi podía escuchar su voz. Mi niña, espero que estés sanando. Espero que estés aprendiendo que alejarte de lo que te daña no es abandono. Es supervivencia. Hiciste lo más difícil. Te elegiste a ti misma. Sigue eligiéndote. Todos los días. Doblé la carta contra mi pecho. El atardecer pintaba el cielo de dorado y morado, los colores favoritos de mamá. Me estoy eligiendo a mí misma, mamá. Susurré, como tú me enseñaste. El viento movió las hojas del jardín y durante un segundo, solo un segundo, sentí que ella estaba ahí. Orgullosa. Libre por fin de cargar con el peso de intentar salvar a personas que no querían salvarse. Yo había perdido a mi familia. Pero me había encontrado a mí misma. Y al final, esa era la herencia más grande que mamá podía haberme dejado. No el dinero.
no la casa. Sino el permiso de salvarme, aunque eso significara quedarme sola. Esa noche dormí profundo por primera vez desde su muerte. Sin pesadillas. Sin culpa. Solo paz. A veces lo más valiente que puedes hacer es irte. A veces el amor verdadero significa poner límites. A veces la familia no es la que naces, sino la que eliges. Y a veces el acto de amor más grande es enseñarle a alguien a sostenerse solo, aunque eso signifique verlo pararse lejos de ti. Mamá lo sabía. Y por fin también lo sé yo. Si alguna vez tuviste que elegirte a ti mismo sobre una familia que te drenaba, deja tu historia en los comentarios. No estás solo. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que el silencio familiar intentó enterrar.